encontrar. ¿Me pueden confirmar por audio que ven mi pantalla, por favor? Sí, profe. Ya, genial. Entonces aquí está el primer ejercicio. Dice, se lanzan 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que los números presenten una diferencia de 2 unidades? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que los números presenten una diferencia de 2 unidades? Y vamos a lanzar los 2 dados. Entonces, de acuerdo a la definición de probabilidad clásica, la probabilidad, recuerden, es el número de casos favorables dividido por los casos totales. Entonces, lo primero que vamos a ver es el espacio muestral total, es decir, cuáles son todos los casos que tenemos al lanzar 2 dados. Entonces, cuando lanzamos 2 dados, podemos tener, ¿cierto?, desde la combinación 1-1 hasta la combinación 6-6. ¿Ya? Y además, acá nosotros tenemos variaciones, porque al lanzar los dados, puede que el primer dado, por ejemplo, me salga el 1 y en el segundo dado me salga el 6, pero podría haber otro escenario donde en el primer dado sale el 6 y en el segundo sale el 1. Por lo tanto, estas son variaciones, por llamarlo de alguna manera, con repetición, ¿ya? Porque nos puede salir el par 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 5-6. Entonces, miren, lo que voy a hacer es dibujar todos los posibles resultados. Es decir, aquí tengo, imaginemos el primer dado, donde los resultados posibles son el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, y en el otro dado los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrar todos los posibles resultados. Entonces voy a escribir todos los posibles resultados cuando lanzamos los 2 dados. Podemos tener el par 1-1, podemos tener el par 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Podemos tener acá el 1-2, el 2-2, el 3-2, el 4-2, el 5-2 y el 6-2. Y acá exactamente lo mismo. El 1-3, el 2-3, el 3-3, el 4-3, el 5-3, el 6-3. El 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4. 1-5, 2-5, 3-5, 4-5. Va, 4-4. 4-5. 5-5. 6-5. 1-6, 2-6, 3-6. 4-6. 5-6. 6-6. Ahí tengo todos los casos posibles al lanzar los 2 dados. Este juego de tirar los 2 dados tengo un total de resultados posibles de 36. Por lo tanto, la probabilidad medida, yo ya tengo el numerador. O sea, el denominador, que son los casos totales. Tengo 36 casos totales. ¿Ya? Casos totales aquí son 36. Y ahora tengo que ver los casos favorables. Y me están preguntando aquellos donde los números que están ahí presenten una diferencia de 2 unidades. ¿Dónde están las diferencias de 2 unidades? Por ejemplo, en el 3 con el 1. ¿Por qué en el 3 con el 1? Porque 3 menos 1 es 2. ¿Ya? A eso se refiere cuando habla de la probabilidad de que los números presenten una diferencia de 2 unidades. Eso mismo ocurre con el 4 menos 2 y ocurre con el 5 menos 3, ¿cierto? Y ocurre con el 6 menos 4. ¿Ya? Son 2 unidades.
Hay un micrófono encendido. Ahí. Ya, entonces tenemos, esos números presentan una diferencia de 2 unidades. Esto yo lo hice en algún certamen años atrás, como pregunta de certamen, y varios colocaron 4 casos favorables, ¿ya? Hubieron varios que pusieron 4 casos favorables porque efectivamente colocaron estas posibilidades. Pero también la pregunta apuntaba a los casos negativos, no necesariamente a la diferencia de 2 unidades positivas, sino que si yo acá también tenía 1 menos 3, 2 menos 4, 3 menos 5 y 4 menos 6, ya que eran los otros pares de números, que serían acá 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, esos también presentaban una diferencia de 2 unidades, ¿ya? En estricto rigor, acá lo que yo esperaba es que el número de casos favorables ustedes hubiesen puesto 8, ¿ya? Pero también se cobró bien a los que pusieron 4, porque no queda claro que si esa diferencia era en valor absoluto o no, ¿ya? Pero efectivamente esos 8 números presentan una diferencia de 2 unidades. Por lo tanto, aquí la respuesta, eso les va a dar 0,2222. La probabilidad de que los números presenten una diferencia de 2 unidades, ¿ya? Es de un 22,8, un 22,22%. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, lo único que se tuvo que aplicar era el concepto de probabilidad clásica, es decir, cuántos eran mis casos favorables y cuántos eran mis casos totales. ¿Ya? Esto fue una pregunta de prueba hace unos años atrás. El ejercicio 2 es muy similar al primero. Fíjense que acá dice, si lanzamos 2 dados honestos, es decir, no cargados, que es el mismo caso que del primero, los dados asumimos que están equilibrados, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia de los puntos sea igual a 0? O la diferencia de los valores. Como son 2 dados, nosotros ya calculamos el espacio muestral. Sabemos que son 36 casos totales. Por lo tanto, tenemos 36 casos totales. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que la diferencia de los puntos sea igual a 0. Eso solamente va a ocurrir con los pares 1, 1, con el dado 2, 2, con el 3, 3, con el 4, 4, con el 5, 5 y con el 6, 6. Ahí la diferencia va a ser igual a 0. Por lo tanto, acá era 6 sobre 36, eso es un sexto, y eso es equivalente a un, lo vamos a dejar así, 0,167, eso es igual a un 16,67%. Esto es 0,1667, ahí. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Si lanzamos 2 dados honestos no cargados, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia de los puntos sea igual a 0? Un 16,67%. Profe, una consulta. Dígame. ¿A qué se refería no cargados? Que no tienen sesgo, es decir, todos tienen la misma probabilidad de salir. Si yo tiro un dado, la probabilidad que salga cualquier número es un sexto en un dado, por ejemplo, porque no está cargado, todos tienen la misma probabilidad de salir, es decir, si tú tenías un dado, acá, no está cargado, es decir, que cuando yo lo lance, cualquiera de las caras puede salir, ¿ya? Que es diferente a si usamos un dado tramposo, donde imaginemos que una de las caras le colocamos un material más pesado, entonces podría estar cargado el dado, de modo que cuando lo tiramos, a lo mejor esa cara nunca va a salir, porque va a tener más peso que el resto, por lo tanto las probabilidades no van a ser, en este dado en particular, no van a, porque el dado lo tiene manipulado, ¿ya? Entonces eso se refiere dado honesto, todas las caras tienen la misma probabilidad de salir, ¿ya? Es lo mismo que una moneda, si yo tiro una moneda al aire, ¿cierto?
y acá arriba tengo cara o sello, si esta no está sesgada, es decir, si es honesta, la probabilidad de cara o sello va a ser siempre un medio. Pero imagínate que yo la moneda la tengo marcada, ¿ya? Le coloqué un imán para que siempre me quede dada vuelta para un solo lado. Entonces ahí estaría con trampa, ¿ya? Entonces aquí partimos la base de que están equilibradas, Gracias, profe. ¿ya? No, siempre van a ser honestos, Estefano, ¿ya? Así que no te preocupes, siempre van a ser honestos. Profe, Dígame. ¿por qué 36? 36 son todos los casos totales que tú tienes cuando lanzas los dos dados. Entonces, cuando tú lanzas los dados pueden, ¿cierto? Un dado puede salir del 1 al 6 y tu otro dado también puede salir de 1 a 6. Entonces, tú en los casos totales tienes todos los casos posibles que te salen al lanzar los dos dados. Sí, sí, Entonces, están entiendo. los 36, ¿ya? Todos los que están acá Perfecto. adentro son tus 36 resultados. Ya, bien. Eso es un ejemplo de probabilidad clásica. Casos totales divididos, o sea, casos favorables dividido por casos totales. Ahora este es diferente. También hay que usar probabilidad clásica, pero le vamos a agregar algo más. Dice, un alumno contesta las 70 preguntas de la PSU de matemáticas al azar. Si cada pregunta tiene 5 alternativas y solo una de estas es la correcta, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el puntaje máximo? Entonces aquí lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que un alumno, un estudiante, tenga las 70 preguntas correctas si es que las respondió al azar. ¿Ya? Las respondió al azar. Entonces, lo primero, pensemos, ¿cuál es la probabilidad de tener, si la tiro al azar, cuál sería la probabilidad de tener la respuesta correcta? Imaginemos que tengo la pregunta 1. Aquí está la pregunta 1, la pregunta 2, hasta la pregunta 70. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de tener éxito si es que la respondo al azar? ¿Cuál sería esa probabilidad? Díganmela en audio, por favor. ¿Cuál creen ustedes que es la probabilidad de que si contestamos al azar, le achunte? 5 en 70. ¿Ah? 5 en 70. 5 en 70. No, solamente aquí tú tienes que pensar en tu pregunta. Tu pregunta, ¿cuántas respuestas tiene posibles? Una de 5. Una de 5. Una de 5. Esa es la probabilidad de que tú aciertes si es que estás contestando al azar. Piensen ustedes cuando tienen pruebas de alternativas, y ustedes generalmente se encuentran a 4 alternativas, ¿cierto? La A, la B, la C y la D. Si ustedes no saben cuál es la correcta y contestan al azar, la probabilidad de acertar es 1/4, porque una es la correcta de 4 totales. Ahora, cuando un estudiante, por ejemplo, tiene claro que esta no es, y de las otras 3 no sabe, y responde al azar, entonces va a mejorar la probabilidad de acierto, va a ser 1/3. Y después otro estudiante que sabe, por ejemplo, que esta alternativa no es, y que esta tampoco puede ser, y queda con la duda si es la A o la D, entonces su probabilidad de acierto va a ser de 2/4, es decir, 1/2, va a mejorar su probabilidad. ¿Ya? Entonces, cuando estamos pensando acá en una prueba que tiene 5 alternativas y voy a responder sin saber, es un caso posible de 5. Por lo tanto, es 1/5. Esa es la probabilidad de acertar. Entonces, en la primera, la probabilidad de acertar va a ser 1/5. Cuando vaya a contestar la segunda, como tampoco sé nada, ¿ya? También va a ser 1/5. ¿Cuál va a ser la probabilidad de contestar bien la segunda? Va a ser 1/5. Y va a pasar con todas. Cuando responda a la 3, ¿cuál es la probabilidad de acertar?
un quinto. Hasta que voy a llegar a la última. ¿Cuál es la probabilidad de acertar? Un quinto. Entonces, para cada pregunta, la probabilidad de acertar, si la contesté al azar, va a ser siempre un quinto. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de tener el puntaje máximo? Significa que tengo que tener correcta, ¿ya? Es la probabilidad de tener correcto desde la pregunta 1 a la pregunta 70. Entonces, eso significa que tengo que tener correcta la primera, y correcta la segunda, y correcta la tercera, y correcta hasta la última, hasta la 70. Entonces, eso es la probabilidad que ocurra 1, y 2, y 3, y 4, y la 70. La probabilidad que ocurra cada éxito en cada una de las preguntas. Ya tener respondida bien la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 70. Por lo tanto, eso va a ser un quinto multiplicado por un quinto hasta la pregunta 70. Entonces aquí se ocupa el principio de multiplicación. Acertar en la primera un quinto por un quinto, que sería la segunda que contesto bien, y tendría que ir multiplicando hasta la última. Por lo tanto, esto, como son 70 preguntas, es lo mismo que tener 1 elevado a 70, y esto que está acá abajo es lo mismo que tener 5 elevado a 70, ¿ya? Es decir, el 5 se multiplica por 5 70 veces, que son las 70 preguntas. Y eso, en realidad, si lo calculan, tiende a 0. Por lo tanto, la probabilidad de obtener el puntaje máximo respondiendo al azar 70 preguntas que tienen 5 alternativas es aproximadamente de un 0%. ¿Ya? Esa es la probabilidad de tener el puntaje máximo. Un 0% en esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hice? Calculé la probabilidad de responder bien una pregunta y luego las tengo que multiplicar por las 70 preguntas que contesto, y eso me entrega mi probabilidad. ¿Bien? Sí, profe. Genial. ¿Ya? Entonces vamos a ver algo parecido ahora en el otro ejercicio. Aquí ocupamos entonces probabilidad clásica y más el principio de multiplicación. Eso también se preguntó en una prueba una vez. Ya, este dice lo siguiente. Dice, Víctor y Oscar juegan 3 partidas de ajedrez para dirimir el campeonato. En enfrentamientos anteriores ha ganado... aquí tengo que corregir. Aquí hay algo que está... Esto que está acá es Oscar, ¿cierto? Víctor. Víctor ha ganado 5 partidas y Oscar ha ganado 8. Ya, ahí sí. Víctor y Oscar juegan 3 partidas de ajedrez para dirimir el campeonato. En enfrentamientos anteriores, es decir, en el pasado, Víctor ha ganado 5 veces, Oscar ha ganado 8 y el resto han sido empates, ya tablas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que Víctor gane al menos 2 juegos? La probabilidad de que 2 partidas terminen en tablas o en empate, y la probabilidad de que Oscar gane solo en la tercera partida. Entonces aquí vamos a tener que ocupar el concepto de probabilidad clásica. Vamos a tener que utilizar la regla de adición y la regla de multiplicación. Vamos a utilizar todos esos conceptos. Probabilidad clásica, regla de adición y regla de multiplicación. Entonces, para realizar este ejercicio, lo primero que tenemos que conocer es cuál es la probabilidad que gane Víctor, cuál es la probabilidad que gane Oscar y cuál es la probabilidad que terminen en tablas en función de lo que ha pasado en el pasado, ¿ya? En función de la historia.
Entonces, si yo quiero conocer cuál es la probabilidad de que gane Víctor, tengo que ver cómo le fue a Víctor en el pasado. Entonces, nos dicen que Víctor ganó 5 partidas de un total, y veamos, de un total de 5 más 8 más 7, de un total de 20. O sea, Víctor ha ganado 5 sobre 20, es decir, la probabilidad que gane Víctor es de un 25%. La probabilidad que gane Oscar ha ganado 8 veces en el pasado, por lo tanto, Oscar ha ganado de 8 sobre 20 juegos, es decir, esto es un 0,4, es un 40%. Y en el caso del empate, o las tablas, han terminado 7 veces en tablas de un total de 20. Eso es un 0,35, es decir, un 35%. Y eso me hace el 100. Esa es la información histórica que yo tengo. ¿Cuál es la probabilidad que gane Víctor? ¿Cuál es la probabilidad que gane Oscar? ¿Y cuál es la probabilidad de empate? Pero el escenario actual es el siguiente. Víctor y Oscar van a jugar o juegan 3 partidas de ajedrez para dirimir el campeonato. Es decir, van a jugar 3 partidos. ¿Ya? Van a jugar 3 partidos y esta es la información histórica que tenemos. Entonces, pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que Víctor gane al menos 2 juegos? Es decir, ¿cuál es la probabilidad que gane 2 de 3? 2 de 3. ¿Ya? 2 de 3. Entonces pueden haber varios escenarios. ¿Ya? Pueden haber varios escenarios. Es decir, que Víctor gane el primer juego, que Víctor gane el segundo juego y que Víctor gane el tercer juego. Es un escenario que cumple con eso. Puede haber otro escenario donde Víctor pierde el primero, gana Oscar, y Víctor gana el segundo y el tercero. O tienen un empate y Víctor gana el segundo y el tercero. Entonces tenemos que ver todos los escenarios posibles. Todos los escenarios posibles donde Víctor gana al menos 2 juegos. Entonces veamos cuáles son todos los escenarios posibles, ¿ya? Donde ocurre esta afirmación, ¿ya? Que Víctor gane al menos 2 juegos. Entonces lo podemos ver de la siguiente manera. La probabilidad de A, ¿ya? La probabilidad de A es la siguiente: que gane Víctor y que gane Oscar. Ese sería un escenario. O, yo voy a utilizar el O, y recuerden que el O es una suma. O podría ocurrir que gana Víctor y el tercer partido terminan empatados. O gana Víctor, gana Oscar y gana Víctor. Es otro escenario, ¿cierto? Donde al menos gana 2 veces Víctor. O gana Víctor, se van a tablas y gana Víctor. Otro escenario es que Víctor gane las 3 veces. Otro escenario es que Oscar gane el primero y después gana Víctor las 2 que vienen. Y el otro escenario es que primero tienen tabla y después gana Víctor y gana Víctor. Entonces esos son todos los escenarios donde va a ganar, podría ganar Víctor, ¿cierto? Y la probabilidad acá es una probabilidad de suma, ya es una probabilidad, la regla de adición. Ocurre el primer escenario, ocurre el segundo, ocurre el tercero, ocurre el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Es una manera de enfrentar el ejercicio. ¿Ya? Entonces voy a hacer algo, porque le voy a asociar ahora las probabilidades. Entonces voy a hacer algo. Los voy a colocar acá los escenarios, los voy a escribir para abajo. Los voy a escribir para abajo. Víctor, Víctor T, BOB, BTB, Víctor, 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 y lo último eran Oscar, Víctor, Víctor, tablas, Víctor, Víctor.
Esos eran todos los escenarios posibles y dijimos que los vamos a conectar con un O. Ocurre lo primero, o lo segundo, o lo tercero, o lo cuarto, lo quinto, lo sexto, lo séptimo, y cumplo con la probabilidad de que Víctor gane al menos 2 juegos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular las probabilidades de esos escenarios. Yo sé que Víctor, la probabilidad que gane Víctor es 0,25 y que gane Oscar es 0,40. Entonces aquí la probabilidad del primer escenario es 0,25 por 0,25 por el O, que es que gane el Oscar, que es un 0,4. Ese es el primer escenario. Víctor, 0,25, 0,25, Oscar, 0,4. Y después acá el segundo, que gane Víctor, 0,25, y acá multiplico porque es un I, y que también gane en el segundo y que en el tercero hayan tablas. Y dijimos que las tablas son un 35%. Entonces ahora empiezo a reemplazar. Donde hay B, el 25%. Donde hay un O, es el 40%. Y donde hay un empate o una tabla, es un 35%. Entonces empiezo a asociar las probabilidades. 0,25. Después tengo 1, 0,4 y una B, 0,25. Entonces voy a poner primero todas las B, 0,25. 0,25, 0,25. 0,25 por 0,25. Todas las B con 0,25. Después las T, que es 0,35. Aquí tengo una tabla. Y aquí tengo una tabla. Y una O, 0,4. Profe, pero ¿por qué eran solamente 7 combinaciones? ¿Porque dice ahí que son 7 partidas o...? No, porque estos son todos los casos donde Víctor gana al menos 2 juegos. Fíjate que en todos estos escenarios, Víctor gana al menos 2 juegos. Entonces, yo aquí tengo todos los escenarios posibles, y como estoy calculando que esa probabilidad ocurra, yo la conexión que hago va a ser con la suma. Va a ser la suma porque va a ser un o gana acá, o pasa esto, o pasa esto otro, o pasa esto otro, o pasa esto otro, o pasa esto otro, o esto otro. ¿Ya? Entonces lo sumo. O sea, obligadamente en todas las variables tiene que haber 2 Víctor, ¿no? Al menos Ya. 2. O sea, ya, ¿Por qué? Porque también existe la posibilidad que gane los 3. También es válido el escenario ese. ¿Ya? Pero, por ejemplo, no podrías tener el escenario O o B, porque ahí no cumples con la condición. La condición es que Víctor gane al menos 2. Por lo tanto, ese escenario quedaría fuera. Solamente tengo los escenarios posibles. ¿Ya? Y si ahora hago todo esto, si yo hago estas multiplicaciones, ¿cierto? Ahí les va a dar un numerito. Y después eso lo suman. Yo ya lo hice. Si yo hago ese cálculo de meter todos estos números a la calculadora y sumarlos, finalmente esto les va a dar 0,15625. Entonces eso significa que la probabilidad de que Víctor gane al menos 2 juegos va a ser de un 15,62%. ¿Ya? Ese sería. Entonces aquí lo importante era identificar todos los escenarios posibles donde eso ocurre, y eso se conecta con un O. Por lo tanto, se suman los escenarios. Y cada escenario tiene ciertos elementos donde se le asocian las probabilidades donde deben ocurrir. Y eso yo lo conecto con las multiplicaciones. Entonces esto yo lo conecté con el O, que sería la regla de adición. Y aquí los conecté con multiplicaciones cuando hablamos del I. ¿Ya? El I se multiplica, el O suma. Entonces estoy sumando todos los escenarios y cada escenario en particular tiene una probabilidad asociada. Por ejemplo, el primero tiene 0,25 por 0,25 por 0,4. Eso es 0,025. Y eso ocurre ahí y ocurre acá. El segundo escenario es 0,25 por 0,25 por 0,35.
Esto es 0,021875. Y eso ocurre ahí. Ocurre ahí. Ahí. Y acá. Después tengo el escenario punto 25. Ahí están las probabilidades de cada escenario, ¿ya? Que finalmente las sumo, ¿ya? Entonces todos estos ejercicios van a tener la misma estructura. Cuando en la pregunta B hablan de cuál es la probabilidad de que dos partidas terminen en tablas, voy a tener que ver todos los posibles escenarios. Es decir, puede ocurrir que las dos primeras sean tablas y al final gana Oscar, o las dos primeras son tablas y al final gana Víctor, o gana Víctor y después dos tablas, o gana el Oscar y después dos tablas, o puede haber una tabla, gana el Oscar y después otra tabla, o una tabla, gana Víctor y después otra tabla, ¿ya? Pero acá nos limitan a que tienen que ser dos tablas, esa va a ser la condición. Así que vamos a armar cuáles serían todos esos escenarios posibles para responder la pregunta número 2. ¿Bien? Vamos a mantener la misma estructura, ya Víctor, la probabilidad que gane Víctor es 25%, que gane Oscar 40% y el empate un 35%. Entonces, Profe, ¿sí? ¿esos resultados usted los va sumando o multiplicando? Te lo muestro al tiro. Estos de acá suman. Estos de acá suman. O sea, este multiplica, ¿cierto? 0,25 por 0,25 por 0,4, 0,025. Pero después tienes que hacer la suma de todos ellos para tener la respuesta final. Ah, perfecto, profe. Gracias. ¿Ya? Te suma todo. Entonces lo vamos a hacer acá. Decíamos Víctor, 0,25. Que gane el Oscar, dijimos 0,4. Y el empate habla, dijimos 0,035. Ya, entonces nos están preguntando la probabilidad de que dos partidas terminen en tablas. Entonces tenemos que ver cuándo ocurren esos escenarios. Entonces, un escenario puede ser tabla, tabla, gana Víctor. Otro escenario, tabla, tabla, gana el Oscar. Otra puede ser tabla, Víctor, tabla. El otro puede ser tabla, Oscar, tabla. Otro puede ser gana Víctor, tabla, tabla. Y el último sería Oscar, tabla y tabla. Esos son todos los escenarios posibles donde ocurre esa condición. Que dos partidas terminen en tablas. Dos partidas terminan en tablas. Por lo tanto, ahora tendría que calcular las probabilidades de esos escenarios. Por lo tanto, aquí voy a tener 0,35 por 0,35 por Víctor, que es 0,25. Después acá tengo 0,35, que es la tabla, por 0,35 por Oscar, que es 0,4. Después tengo 0,35 por Víctor, que es 0,25, por tabla, que es 0,35. Después acá tengo tabla, tengo al Oscar, 0,4 por 0,35. Después tengo a Víctor de nuevo, 0,25, que sería su probabilidad, por las tablas, 0,35, y tabla en el tercer juego, 0,35. Y acá el Oscar, 0,35 por, disculpen, el Oscar es 0,4. Entonces quiero que vean la diferencia entre el I y el O. El I me va a sumar todos estos escenarios posibles donde ocurre la condición B, que las partidas terminen, que dos partidas terminen en tablas. Entonces esos son todos los escenarios, esos escenarios los tengo que sumar porque ocurre el primero, o ocurre el segundo, o el tercero, o el cuarto, el quinto, o el sexto. Se suman, es un O. Pero cada escenario tiene una condición de
eventos que tienen que ocurrir. Por ejemplo, aquí que haya tabla y gane Víctor. Y eso se conectan con una multiplicación. Que exista tabla es de un 35%. Que la segunda partida sea tabla es de un 35%. Y que en la última gane Víctor es de un 25%. Eso se va multiplicando. Todos esos escenarios van a tener una probabilidad y al final todos esos se van a sumar. ¿Ya? Entonces, al primero nos queda 0,35 por 0,35 por 0,25, que es 0,03625. José Andrade 0,03. Correcto, 0,03. Por lo tanto, eso me ocurre ahí, me ocurre acá, me ocurre acá. Ya, después voy a calcular el otro escenario. $0,049, que es lo mismo que acá, que es lo mismo que acá. Son 2,35. Y la suma de todo eso, 0,2388. Lo voy a corroborar. Efectivamente, está correcto. Por lo tanto, la probabilidad de que dos partidas terminen en tablas es de un 23,88%. Esa sería la respuesta. La probabilidad de que dos partidas de las tres terminen en tablas es de un 23,88%. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Acá utilizamos la regla de adición y la regla de multiplicación. Y finalmente, cuando preguntan en la última la probabilidad de que Oscar gane solo la tercera partida, tenemos que ver todos los escenarios donde Oscar gana en la última, ¿ya? Y es solo que gane en la tercera, es decir, Oscar no puede ganar en la primera ni en la segunda, es solamente en la tercera. Entonces vamos a ver esos escenarios. Ya vamos a ver los escenarios. Aquí nosotros teníamos a Víctor, Oscar, T. Ya, entonces vamos a ver todos los escenarios. A ver, esta es la pregunta C. La probabilidad que ocurre que gane Oscar solo en la tercera. Entonces, esos escenarios serían, por ejemplo, que exista una tabla y al final gana Oscar. O hay una tabla, gana Víctor y después gana Oscar. O gana Víctor y al final gana Oscar. O gana Víctor, tablas y Oscar. Fíjense que acá está claro que Oscar gane solo en la tercera. Entonces esos serían solamente 4 escenarios que son distintos, ¿cierto? Donde Oscar gana en la tercera. Y tendríamos que asociarle las probabilidades que las vamos a conectar con el I. Tabla y Oscar. Entonces sería 0,35 por 0,35 y Oscar, 0,4. Entonces Oscar siempre va a ser al final 0,4. Después acá tendríamos tabla, Víctor, acá tendríamos Víctor, y acá tendríamos Víctor, tabla y Oscar. Si colocamos eso en la calculadora, vamos a llegar a 0,14,4, equivalente a un 14,4%. ¿Ya? Esos serían
las probabilidades. Punto 35 por punto 35 por punto 4. 0,049. Después tenemos punto 35 por punto 25 por punto 4. Ya, ahí están las probabilidades. Por la probabilidad de que Oscar gane solo en la tercera partida es de un 14,4%. Ya vuelvan a revisarlo, pero como les comenté, acá lo primero fue calcular, ¿cierto?, las probabilidades, utilizando el concepto de probabilidad clásica, cuál era la probabilidad que ganara Víctor, Oscar y el empate, y después identificábamos los escenarios y calculábamos las probabilidades de los escenarios y finalmente sumábamos, porque hay un conector O. Ocurre el escenario O, si no ocurre el otro, o el tercero, o el que viene, etc. ¿Sí? Acá tenemos algo parecido que se puede enfrentar de distintas maneras. Yo les voy a mostrar dos alternativas, cómo poder responder esta pregunta. Dice, un restaurante ofrece un almuerzo en que se pueden elegir 2 entradas, 3 platos de fondo y 5 postres. ¿Ya? Es decir, vamos a entrar a este restaurante, hay entrada, hay plato de fondo y hay postre. Entonces, entradas hay 2, platos de fondo hay 3 y postres hay 5. Y no me gustan 2 de los platos de fondo y 3 de los postres, o sea, no me gustan ni 2 platos de fondo ni 3 postres. ¿Cuál es la probabilidad de que me toque un menú de mi agrado si la elección es al azar? O sea, voy a sacar al azar, la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que me guste? Si en realidad yo ya sé que hay 2 platos de fondo que no me gustan y hay 3 postres que no me gustan. Así que puedo tener la suerte de que sea de mi agrado o puedo tener mala suerte y me podría ocurrir que justo me sale el plato que no me gusta de fondo y me sale el postre que no me gusta. Entonces acá podemos usar también una probabilidad con un conector I, es decir, yo puedo saber cuál es la probabilidad de que me guste la entrada y que me guste el plato de fondo y que me guste el postre. Y ahí yo puedo determinar cuál es la probabilidad de que si selecciono al azar, determino la probabilidad de que el menú sea de mi agrado. Entonces yo lo podría plantear de la siguiente manera. El evento A es elegir entrada de mi gusto. El evento B es elegir plato de fondo de mi gusto. Y la pregunta C, elegir postre de mi gusto. Ahora, ¿cómo saco cada una de estas probabilidades? Usando la teoría de probabilidad clásica. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de elegir la entrada de mi gusto? Casos favorables por casos totales. Los casos totales de elegir entrada son 2. ¿Y cuántos casos favorables tengo? Díganme en voz alta, ¿cuántos casos favorables tengo de elegir una entrada que me guste? 2, profe. 2, ¿cierto? Tengo 2 que me gustan de un total de 2, por lo tanto aquí tengo una probabilidad del 100%, es decir, un 1. En el caso de que el plato de fondo sea de mi gusto, tengo 3 casos totales. ¿Cuántos platos de fondo son de mi gusto? ¿Cuántos platos de fondo son de mi gusto? 1. Por lo tanto aquí la probabilidad es 1/3. Y en el caso del postre, son 5 postres. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea de mi gusto? 2, profe. 2, ¿cierto?
2, porque hay 3 que no le gustan. Por lo tanto, caso favorable es 2/5. Por lo tanto, la probabilidad que sea de mi gusto es la probabilidad que ocurra A y B y C. Es decir, tengo que elegir la entrada de mi gusto, tengo que elegir el plato fondo de mi gusto y tengo que elegir el postre de mi gusto. Y eso ocurre si ocurre A y B y C. Por lo tanto, esto sería 1 por 1/3 por 2/5. Eso sería igual a 2 dividido por 15, y eso es igual a 0,1333. Por lo tanto, elegir de manera al azar y que elija un menú de mi agrado es de un 13,33%. ¿Ya? ¿Ya? Eso sería la probabilidad que sea de mi agrado. ¿Ya? Hay una manera alternativa, ¿ya? Alguien lo podría haber pensado de una manera diferente, que podría haber dicho, mira, yo voy a hacer eso. Si alguien, esto fue también pregunta de prueba, hubieron personas que lo contestaron así, y está bien, pero otras personas dijeron lo siguiente: voy a sacar la probabilidad clásica y voy a decir todos los menús que existen, todos los menús posibles, es decir, voy a ver todas las combinaciones totales de menú que puedo hacer, y por otro lado, voy a colocar solamente las combinaciones que a mí me gustan. ¿Ya? Todos los que a mí me gustan versus todos los menús posibles. Es decir, ¿cuántas combinaciones podría hacer yo de los distintos postres? ¿Ya? O sea, de los menús. ¿Cuántos menús posibles puedo hacer? Entonces yo sé que hay 2 entradas, hay 3 platos de fondo y hay 5 postres. ¿Ya? Y eso yo lo puedo hacer a través de una permutación. Aquí yo puedo decir, mira, la cantidad total de menú son 2 por 3 por 5. Es decir, aquí existen 5 por 3 por 2, 6, 6 por 5. Hay 30 posibles combinaciones, ¿ya?, de menú o permutaciones. ¿Cómo yo puedo ordenar todos estos postres o todos los menús que se pueden hacer? ¿Ya? Entonces se pueden hacer 30 menús. Si alguien los quisiera escribir, tendría que, por ejemplo, decir, ya, tomo la entrada 1, con el plato de fondo 1, con el postre 1. Ahí tenemos un primer orden. Después alguien puede decir, mira, elegí la entrada 1, el plato de fondo 2 y el postre 1. Si hace todo eso, se va a dar cuenta que el espacio posible de menús totales es 30. Y por otro lado tendrías que calcular, bueno, ¿cuáles son los posibles menús que a mí me gustan? ¿Ya? Entonces, fíjense, veamos a ver todos los casos posibles. A esta persona le gustan las 2 entradas, así que no hay problema con la entrada. Entonces, vamos a llamar aquí la entrada 1, la entrada 2, los platos 1, 2 y 3, y los postres 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los menús de agrado de esta persona? Él podría elegir la entrada 1, podría elegir el fondo 1, pongamos que, recuerden que solamente le gusta un fondo, y de postre le gustan 2 postres, por lo tanto, podría elegir el 1. Y ese sería su primer menú de agrado. Le gusta la entrada, le gusta un solo plato de fondo, y le gusta un postre. Lo vamos a llamar como justo el 1. Imaginemos que el 1 es el que le gusta y el postre 1 el que le gusta. Entonces el otro escenario favorable sería que elige la entrada 1, elige el plato de fondo 1 y elige el postre 2. Supongamos que el 1 y el 2 son los que le gustan. El 3, el 4 y 5 no. Por lo tanto, ese es otro menú del agrado de él. El otro menú del agrado de él sería
en la entrada 2, el plato de fondo 1 y el postre 1. Ese menú también le gusta. Y también le gusta el menú donde elige la entrada 2, el plato de fondo 1 y el postre 2. Esos son todos los menús que a él le gustan. Le gustan 4 menús, de todos los posibles. Es decir, él tiene 4 casos favorables, dividido por un total de 30 combinaciones de menú. Por lo tanto, nos quedan 4 dividido por 30, que es lo mismo que arriba, ¿cierto? Y eso también nos da un 13,33%. Por lo tanto, de ambas maneras de pensar el problema llegaban a un mismo resultado. Y en ambos casos es válido. ¿Ya? En ambos casos es válido. Ya, después ustedes denle vuelvan a revisar el ejercicio. Ya, este que está acá, que dice que en una línea de producción el 20% de los artículos resulta defectuoso, y la pregunta es, si se sacan 3 artículos al azar, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno sea defectuoso y que solo uno sea defectuoso? Entonces este es muy parecido al juego de ajedrez. Acá debería calcular cuál es la probabilidad de sacar un artículo defectuoso y cuál sería la probabilidad de sacar un artículo no defectuoso. ¿Ya? Y se van a extraer 3. Entonces, en función de lo que me pregunten, tendría que armar los diferentes escenarios. Entonces, este va a ser de la siguiente manera. Acá nos dicen que en una línea de producción el 20% de los artículos resulta defectuoso. Entonces, le vamos a llamar D a defectuoso y ND no defectuoso. Entonces ya nos dicen que la probabilidad de D es de un 20%, y la probabilidad de no defectuoso es de un 80, un 0,8. Esa es la información que nos dan histórica. Probabilidad de que el artículo sea defectuoso, un 20%, no defectuoso, un 80%. Entonces, primero, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sea defectuoso? ¿Ya? Y vamos a extraer 3 artículos al azar. Entonces, de que ninguno sea defectuoso, de los 3 artículos que vamos a sacar, significa que hay un solo escenario. Que el primero no sea defectuoso, que el segundo no sea defectuoso, y que el tercero no sea defectuoso. Por lo tanto, aquí está con un por. Que el primero no sea defectuoso, que el segundo no sea defectuoso y el tercero no sea defectuoso. Y eso va a ser 0,8 por 0,8 por 0,8. Estamos hablando de un 32%. Esa sería la probabilidad de que yo saco 3 artículos y ninguno me sale defectuoso. Y en el caso B, me están hablando de un solo defectuoso y por lo tanto aquí hay varios escenarios. Aquí que uno solo sea defectuoso, entonces puede ser el escenario no defectuoso, no defectuoso, defectuoso. O puede ser no defectuoso, defectuoso, no defectuoso. Y puede estar el otro escenario, no defectuoso, no defectuoso, y finalmente, a ver, solo uno defectuoso. Al revés. Defectuoso, no defectuoso, no defectuoso. Ahí están los 3 escenarios, parece, ¿cierto? Claro. N, ya, después, ya. Súper. Entonces, acá nos tendríamos, el no defectuoso es 0,8 por 0,8 por 0,2. Acá este sería 0 por 8 por 0,2 por 0,8. Y finalmente 0,2 por 0,8 por 0,8. Ahí están los 3 escenarios. Por lo tanto, estos los tendría que sumar. Y eso me da 0,384, que sería equivalente a un 38,4%. Es decir, la probabilidad al extraer 3 artículos al azar y solo uno sea defectuoso es de un 38,4%.
muy parecido al ejercicio de ajedrez, pero mucho más simplificado. ¿Ya? Y este es el último ejercicio de la guía presente, que dice lo siguiente, dice, de un grupo de 40 alumnos, las notas de la asignatura de matemáticas tienen la siguiente distribución. Alumnos con nota hasta 2, hay 2 alumnos. Alumnos con nota entre 3 y 3,9, 8 alumnos. Y alumnos con nota 4, entre 4 y 7, son 30 alumnos. La pregunta dice, la A, ¿cuál es la probabilidad, es decir, si elegimos un alumno al azar, cuál es la probabilidad que no tenga nota entre 3 y 3,9? Que no tenga. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que el alumno tenga hasta 2, que tenga entre 3, 3,9 y entre 4 y 7. Entonces, la cantidad total de alumnos son 40. Son 40 alumnos, por lo tanto vamos a calcular estas frecuencias ya relativas. Es decir, aquí vamos a tener 2 sobre 40, aquí vamos a tener 8 sobre 40, y aquí 30 sobre 40. Es decir, la probabilidad de que los alumnos tengan hasta nota 2 va a ser de un 5%, la probabilidad que estén entre el 3 y el 3,9 va a ser de un 20%, y la probabilidad que estén entre el 4 y el 7 va a ser de un 0,75%. Esa es la probabilidad que tiene asignado cada grupo, ¿ya? Las frecuencias relativas que tienen. Ahora, si elegimos uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga nota entre 3 y 3,9? ¿Ya? Que no tenga nota, fíjense que todo esto es el 100%. Todo eso es el 100%. Por lo tanto, la probabilidad que no tenga nota entre 3 y 3,9 es el complemento, ¿ya? Es el complemento a la probabilidad que esté entre 3 y 3,9. Ese gorrito significa complemento, que es que no ocurra eso. Nosotros dijimos que eso era 1 menos la probabilidad que la nota esté entre 3 y 3,9. Por lo tanto, esto va a ser 1 menos 0,2 y la respuesta va a ser un 80%. ¿Ya? Fíjense, que no tenga nota entre. Yo sé que la probabilidad de que tenga nota entre 3 y 3,9 es un 20%. Que no tenga es el complemento. Y el complemento es 1 menos la probabilidad de que eso ocurra. ¿Ya? Por eso es un 80. Dígame. ¿Me servía igual sumar el 0,75 con el 0,05? También, tú podrías haber sumado que ocurra esto y que ocurra esto. Ya. Es decir, tú hubieses dicho que ocurra esto, este evento y el último evento. Y también es válido, 0,05 más 0,75. También es válido pensarlo así. Ya. Son equivalentes. ¿Ya? Después, ¿cuál es la probabilidad que la nota sea mayor a 3? ¿Cuánto sería? La probabilidad que la nota sea mayor que 3. O mayor o igual, ¿ya? Mayor o... Un 0,77, efectivo. Efectivo, un 0,77, porque sería 0,2. Ah, no, pues disculpa, es 0,2 más 0,75. Eso es igual a 0,95. 0,95, ¿ya? 0,95. Fíjate que sea mayor que 3 significa sumar esa probabilidad 0,2 más 0,75. Sería un 0,95. Y la probabilidad que sea 2.0, que a lo más sea un 2.0, es esa probabilidad que calculamos acá. ¿Ya? La pregunta C sería el 5%. ¿Ya? Bien, es una introducción, lo que hemos visto hoy día con estos ejercicios, es una introducción al uso o al concepto, ¿ya?, de probabilidad clásica,
que ustedes deberían conocer, o al menos de manera intuitiva, porque después nosotros en la segunda unidad vamos a ver otro tipo de probabilidad que van a hacer a partir de las tablas de frecuencias, que ya hemos hecho ese tipo de ejercicio, ¿ya? Y después lo vamos a hacer un poquito más complejo con lo que se llaman funciones de distribución. Pero lo primero era conocer este concepto. Bien, vamos a dejar hasta acá lo que es la resolución de ejercicios.